El Día de la Madre de 2018 tenía que ser un día perfecto. Era la primera vez que una madre de 3 hijos iba a poder pasar esa fecha, que además coincidía con su propio cumpleaños, junto a los 3 niños al mismo tiempo. Nunca llegó a ese día. Se había despedido de su turno de trabajo la noche anterior y nadie volvió a verla con vida. Han pasado más de 7 años desde entonces y su cuerpo nunca ha sido encontrado. Ni un solo resto. Y sin embargo, a pesar de no existir un cadáver, la justicia logró identificar, procesar y condenar a su asesina. Lo que llevó hasta esa condena es una de las investigaciones más extrañas que pueden encontrarse en un caso de desaparición, identidades falsas, más de 30 ciudades distintas, búsquedas obsesivas en Internet y un comportamiento en prisión tan errático que parece sacado de una película. Esta es la historia de Jolene Cummins y de la mujer que se escondía detrás de al menos 18 nombres distintos. Jolene Rebecca Jensen nació el 13 de mayo de 1984 y creció en el condado de Nassau, Florida, donde vivía con su madre y su padrastro. Quienes la conocían la describían como una persona amable, cariñosa y leal, con un gran sentido del humor y una energía contagiosa. Su amiga Elma contaba que Jolene tenía un círculo de amistades enorme. Todo el mundo la quería. Tras terminar el instituto, estudió cosmetología en Jacksonville. Allí conoció a un hombre con el que tuvo una hija, pero la relación terminó poco después del nacimiento de la niña, y Jolene decidió volver al condado de Nassau, donde consiguió trabajo como estilista en una peluquería llamada Tangles, en Fernandina Beach. A partir de ese momento, todo empezó a encajar para ella. Era activa en redes sociales, y gracias a eso y a su don natural para conectar con la gente, construyó una base de clientas fieles que la adoraban. Su jefe, James, decía que era excelente con los clientes, que sabía hablar con cualquiera y que todos hablaban maravillas de ella. En 2013 conoció a un hombre llamado Jason Cummins. Se casaron y tuvieron un hijo, seguido de un segundo hijo en 2015, el tercer hijo de Jolene en total. Sus hijos eran su mundo entero, su mayor logro en la vida. Amaba la maternidad por encima de todo. Una amiga suya, Meraye, decía que estaba tan volcada en esos niños que nada más le importaba. Los niños siempre iban primero. Otra clienta de la peluquería, Laura, la describía como un espíritu libre, cariñosa, siempre hablando de sus hijos. Eran su corazón. En 2017, Jolene y su marido Jason se separaron, aunque seguían trabajando juntos en un acuerdo de custodia. El sábado 12 de mayo de 2018, Jolene tenía trabajo. Iba a ser un día muy ocupado, con la agenda completamente llena. Pasó buena parte de la jornada contándoles a sus clientas lo emocionada que estaba por el día siguiente, porque no solo era el Día de la Madre, también era su cumpleaños, y por primera vez iba a poder pasarlo con sus 3 hijos juntos. Tenían planes sencillos: pasar tiempo de calidad, hacer manualidades, disfrutar de un día especial. Pero Jolene nunca llegaría a ver ese día. Terminó su turno a las 5 de la tarde y nadie volvió a verla. Al día siguiente, el Día de la Madre, Jolene no llamó a su madre para felicitarla, algo impropio de ella. Tampoco publicó nada en redes sociales sobre pasar el día con sus 3 hijos, como llevaba semanas anunciando. Ambas cosas resultaban completamente fuera de su carácter. Pero lo que realmente alertó a su madre, Ann, fue una llamada del exmarido de Jolene, Jason, diciendo que Jolene nunca había llegado a recoger a los niños. Al principio, Ann intentó tranquilizarse a sí misma. El sábado era su día más ocupado, se decía, trabajaba muchísimo, tal vez solo estaba durmiendo. Pero sabía, en el fondo, que Jolene jamás se perdería la recogida de sus hijos. Intentó llamarla varias veces. Nunca contestó. Nunca devolvió la llamada. Al día siguiente, el 14 de mayo, Ann llamó al departamento del sheriff y denunció la desaparición de su hija. La investigación se puso en marcha de inmediato. Comenzaron a hacer llamamientos públicos, pidiendo a cualquiera que hubiera estado en la peluquería Tangles el 12 de mayo que se presentara. Difundieron marca, modelo, color y matrícula del coche de Jolene, un Ford Explorer de 2006, que tampoco había sido localizado. Vecinos, amigos y familiares se unieron para buscarla. Como en cualquier investigación, la policía empezó hablando con las personas más cercanas a Jolene. Llamaron a su exmarido, Jason Cummins, que acudió de inmediato a la comisaría, visiblemente preocupado,
y se mostró completamente cooperativo, ofreciendo su coche, su teléfono y su casa para ser registrados sin ninguna objeción. Dio una coartada para el fin de semana de la desaparición que la policía pudo verificar. Y durante su declaración, hizo algo llamativo, preguntó a los investigadores si sabían dónde estaba el novio de Jolene. Ese hombre se llamaba también Jason, y para diferenciarlo se referían a él como Jason G. Jason lo describió como un yonki, rodeado de mala compañía. Los investigadores empezaron a indagar sobre él, y descubrieron que la relación entre Jolene y Jason G. había sido tumultuosa. Menos de una semana antes de la desaparición, la policía había sido llamada a casa de Jolene por una disputa doméstica entre ambos. Un vecino avisó porque se oían gritos y objetos rompiéndose, y podía escucharse a Jolene ordenando a sus hijos que cerraran la puerta del dormitorio. Cuando Jason G. oyó llegar a la policía, salió corriendo por la puerta trasera. Esa noche, Jolene contó a los agentes que habían roto unos días antes, que él se había presentado en la casa diciendo que no tenía dónde ir, y que al decirle que no podía quedarse, había reaccionado de forma violenta. Dijo que esa noche no la había agredido físicamente, aunque los informes policiales mostraban que sí lo había hecho en el pasado. Jason G. tenía antecedentes por agresión agravada y agresión simple en el condado de Duval, además de 2 órdenes de alejamiento por violencia doméstica en su contra. En el momento del asesinato de Jolene, tenía además una orden de arresto pendiente por violarla condicional y 2 cargos de drogas. La policía lo localizó el 15 de mayo, escondido bajo unas cajas de cartón, y fue arrestado por la violación de su condicional y los cargos de drogas. Tenía arañazos en manos y brazos que dijo haberse hecho jugando con sus perros. Admitió haber tenido un altercado con Jolene días antes de su desaparición, pero aseguró no haberla visto desde entonces y no tener nada que ver con lo ocurrido. Aceptó someterse a un polígrafo y dijo que podían registrar lo que quisieran, aunque no quedaba muy claro qué, porque afirmaba haber perdido el teléfono, y no tenía ni idea de dónde había estado los últimos días. No podía dar una coartada porque, según él, no recordaba nada. Los investigadores le dijeron directamente que no se creían su historia. Y en ese momento pidió un abogado, convirtiéndose oficialmente en persona de interés en la desaparición de Jolene. Al día siguiente, el 16 de mayo, la policía recibió una llamada de un hombre que, tras ver los llamamientos públicos, creía haber visto el coche de Jolene en el aparcamiento de un Home Depot. Los agentes acudieron y confirmaron que, en efecto, era su coche, abandonado a unos 3 kilómetros de la peluquería donde trabajaba. Empezaron entonces a revisar las cámaras de seguridad para entender cómo había llegado el coche hasta allí. Las grabaciones mostraron que el vehículo había sido aparcado a la 1:17 de la madrugada del 13 de mayo, apenas horas después de que Jolene fuera vista por última vez saliendo del trabajo. Una mujer vestida completamente de negro se bajó del coche y se alejó caminando. Claramente, no era Jolene. La policía comenzó a rastrear a esa mujer de cámara en cámara para hacerse una idea de hacia dónde se dirigía y conseguir una imagen más clara de su rostro, ya que en las primeras grabaciones aparecía demasiado lejos para poder identificarla, aunque por su complexión se podía descartar que fuera Jolene. Lograron seguirla hasta una gasolinera, donde entró y pidió al empleado usar el teléfono para llamar a un taxi. Ese empleado recordaba perfectamente el encuentro, calificándolo como una de las conversaciones más extrañas de su vida. Mientras esperaba el taxi, la mujer no paraba de hablar, primero sobre metanfetamina y sus efectos en el cuerpo, y después dando demasiados detalles de su noche, contando que había estado en un bar con amigos, que había tenido que irse porque apareció la pareja de una amiga, y que ahora necesitaba un taxi para ir a recoger su coche a un gimnasio. Mientras este equipo de investigadores trabajaba con las cámaras y el testimonio del empleado de la gasolinera, otro grupo estaba en la peluquería Tangles realizando otro registro y hablando con uno de los propietarios, James. Este les contó que, en el último turno de Jolene, el día de su desaparición, había trabajado el cierre junto a otra estilista llamada Jennifer Siever. James intentó localizarla porque, precisamente, se suponía que ella debía abrir la peluquería esa mañana. La llamó para avisarle de que la policía quería hablar con ella, y en el mismo instante en que Jennifer se enteró de que la policía estaba allí, dio media vuelta en el aparcamiento, donde casualmente ya se encontraba, y se marchó. Le dijo a James que dejaba el trabajo, que no volverían a verla, y que le enviara por correo su último cheque. Los investigadores mostraron entonces a James y a otras estilistas una fotografía tomada de las cámaras de seguridad, la de la mujer en la gasolinera y la que había dejado el coche en el Home Depot, y confirmaron que se trataba de la misma persona, Jennifer Siever.
Había sido la última persona en ver a Jolene con vida, y también la que se había deshecho de su coche. Jennifer llevaba poco más de un mes trabajando en la peluquería, era bastante reservada y casi nadie sabía nada de ella. Pero en ese corto periodo, había conseguido incomodar a bastante gente. Jolene y ella tenían tensiones evidentes, según quienes trabajaban allí, prácticamente a nadie le caía bien Jennifer, describiéndola con cambios de humor extraños, comportamiento paranoico y una actitud que hacía sentir incómodos a todos. Jolene, en particular, parecía especialmente incómoda con ella. Algunos empleados decían que Jennifer era incluso una especie de acosadora hacia Jolene, quizás porque Jolene percibía que algo no encajaba en su historia. Tanto era así que Jolene había empezado a buscar información sobre Jennifer por su cuenta. 2 días antes de la desaparición, ambas discutieron después de que Jolene descubriera que Jennifer estaba escuchando a escondidas una conversación suya con una compañera. Una clienta que presenció la discusión aseguró haber oído a Jolene decirle a Jennifer que no le caía bien, que le parecía rara, que era falsa. Jolene le contó a una compañera que pensaba investigar el pasado de Jennifer porque sabía que algo no iba bien con ella. Incluso envió un mensaje a la otra propietaria del salón, Vicky, diciendo que Jennifer era muy grosera con todo el mundo, que intentaba evitarla, que había estado muy negativa, y que había algo raro en ella que no sabía identificar. Envió ese mensaje poco antes de desaparecer. Cuando James dio a la policía la dirección que Jennifer había dejado para enviarle su último cheque, los agentes descubrieron que esa dirección directamente no existía. Había dejado de responder al teléfono. Estaba en fuga. La policía emitió una alerta de búsqueda, y poco después lograron localizarla, el 16 de mayo, en el condado de St. John's, a unos 100 kilómetros de Nassau. La encontraron durmiendo dentro de su coche, un Kia Soul, aparcado entre 2 camiones grandes, en lo que parecía un intento de esconderse. Todo indicaba que, además, estaba viviendo dentro del vehículo. Tras su detención, la trasladaron de vuelta al condado de Nassau, donde una mujer de 50 años identificada como Jennifer Siebert fue acusada de robo de vehículo por las imágenes de las cámaras, con una fianza fijada en $500,000. Y fue entonces cuando el caso dio un giro completamente inesperado. Dentro de su coche encontraron documentos de identidad para 18 alias diferentes, todos con su misma cara en las fotografías. Desde 1999, había utilizado 18 identidades distintas en 33 ciudades repartidas en 14 estados. Cambiaba de peinado, de color de pelo, de peso y de aspecto con cada nueva identidad, adaptándose a quien quisiera ser en cada momento. Había trabajado como bailarina exótica, camionera, camarera de coctelería, en construcción, e incluso había obtenido una licencia inmobiliaria en Arizona. Conseguía estas identidades a través de cementerios y obituarios, buscando personas nacidas en fechas parecidas a la suya para después asumir su identidad, llegando incluso a obtener números de la seguridad social falsos. La verdadera Jennifer Siebert había sido una mujer fallecida en un accidente de tráfico en 1987, enterrada en su localidad natal, en el condado de Butler, Pensilvania. El nombre real de la sospechosa era Kimberly Kessler. Había nacido el 9 de mayo de 1968 y había crecido, precisamente, en el condado de Butler, Pensilvania. Desapareció de allí en 2004, cuando tenía 35 años, aunque su familia no denunció su desaparición hasta 8 años más tarde, en 2012. Cuando finalmente la buscaron, los investigadores descubrieron rápidamente que no era una mujer que quisiera ser encontrada, así que archivaron el caso, aunque quedó abierto. Por eso, cuando fue localizada años después, seguía figurando en el sistema como desaparecida en circunstancias sospechosas. Con el caso ya centrado en Kimberly, y con Jason G. oficialmente descartado como persona de interés, la investigación pasó de ser una búsqueda de persona desaparecida a una investigación por asesinato. Se rastrearon los condados de Nassau, Duval y St. John's por tierra, aire y agua. En una rueda de prensa, el sheriff Bill Leeper señaló que todavía no sabían por qué existían tantos disfraces ni si la sospechosa había estado implicada en la desaparición de alguien más, pero que era evidente que estaba huyendo de algo. La madre de Jolene, Ann, hizo una declaración cargada de emoción, diciendo que llevaban 20 días de búsqueda desesperada por encontrar a su hija. Con la nueva teoría de que Jolene había sido asesinada, los investigadores volvieron a la peluquería Tangles para hacer otro registro. Esta vez realizaron una prueba de luminol, y el lugar entero se iluminó por completo. A simple vista, quien hubiera limpiado el local había hecho un trabajo impecable,
no se apreciaba nada fuera de lo normal, razón por la que no se había detectado hasta entonces. Pero la prueba reveló sangre por todas partes, en las paredes, en los armarios, en el desagüe, en las alfombras, bajo los sillones donde se atiende a los clientes. También se veían claramente marcas de haber fregado el suelo repetidamente sobre la sangre. Encontraron una fregona que también dio positivo, confirmando que había sido uno de los objetos usados para limpiar la escena. Aparecieron más rastros de sangre en un cartel, en un expositor, en una aspiradora y en un bote de lejía. Toda esa sangre coincidía con la de Jolene. La desaparición de Jolene coincidió, además, con el cierre programado de la peluquería durante 2 días. El 13 de mayo, cuando terminó su turno a las 5 de la tarde, Tangles iba a permanecer cerrada durante 2 jornadas completas, dándole a Kimberly ese margen exacto para limpiar la escena. No parecía en absoluto una coincidencia, todo apuntaba a una planificación deliberada. Varios objetos también habían desaparecido del salón, un cubo de basura, una bolsa de mano y una planta en maceta, que Kimberly incluso se molestó en reponer. La bolsa de mano fue encontrada, manchada de sangre, en una zona boscosa detrás del salón, y contenía dentro una uña de Jolene. Las cámaras de seguridad mostraron a Kimberly arrojando bolsas de basura visiblemente pesadas al contenedor trasero, y también apareció en las grabaciones tirando objetos en el bosque cercano. Cuando los investigadores llegaron a esta grabación, el contenedor donde había arrojado las bolsas ya había sido vaciado. Se pusieron en contacto con la empresa de residuos para averiguar su destino, y así llegaron hasta un vertedero en el condado de Charlton, Georgia. Para cuando obtuvieron esta información ya era julio, y el registro del vertedero resultó extremadamente difícil. El calor, el hedor y el hecho de que las excavadoras removieran constantemente los residuos hacían casi imposible distinguir nada. Al final de la búsqueda, no encontraron absolutamente nada. Ni ropa de Jolene, ni restos de ningún tipo. Y hasta el día de hoy, ninguno de sus restos ha sido jamás localizado. Conseguir una condena sin cuerpo es extraordinariamente difícil, aunque en Florida es legalmente posible juzgar a alguien por asesinato sin él. Así que los investigadores tuvieron que seguir reuniendo toda la evidencia posible antes de poder acusar formalmente a Kimberly, para asegurarse de que la condena se sostendría. Continuaron rastreando sus movimientos y encontraron nuevas grabaciones, esta vez en un Walmart, donde se la veía comprando guantes de amoníaco, bolsas de basura y un cuchillo eléctrico. El sheriff Leeper declaró después que lo que más le impactó fue precisamente el cuchillo eléctrico, porque al verlo pensó de inmediato que había usado eso para descuartizar a Jolene, meterla en bolsas de basura negras y desecharla como si fuera basura. Tras esa compra en Walmart, Kimberly dejó de usar su tarjeta de crédito. En otra tienda compró bridas de plástico pagando en efectivo. También tenía alquilado un trastero, y cuando la policía lo registró, encontraron dentro una bota y un calcetín con manchas de color marrón rojizo que, al analizarse, dieron positivo en sangre y ADN de Jolene. En el coche de Kimberly encontraron además unas tijeras con manchas similares, que también resultaron ser sangre de Jolene. Y como si toda esta evidencia no fuera suficiente, revisaron su teléfono y su historial de búsquedas en Internet. En las 3 semanas previas al asesinato, Kimberly había buscado términos como asesinas de Florida en Florida, contenido sobre asesinatos, drogas para controlar la mente, consejos sobre inyecciones, psicosis, cuerpos post-mortem y cambios post-mortem en los cadáveres. También había buscado la frase sin cuerpo, no hay delito. El único día en que no realizó ninguna búsqueda en Internet fue precisamente la víspera de la desaparición de Jolene. Después de que Jolene desapareciera, buscó su nombre más de 400 veces. El mismo día en que fue arrestada, el 16 de mayo, pasó 8 horas buscando el nombre de Jolene. Con toda esta información, la policía concluyó que, tras terminar el turno de Jolene, Kimberly la atacó allí mismo, en el salón. Dado el volumen de sangre y la compra del cuchillo eléctrico, asumieron que la había descuartizado en el propio local y que después se había deshecho de ella en las bolsas de basura arrojadas al contenedor trasero. Con esa reconstrucción, finalmente sintieron que podían conseguir una condena por asesinato sin cuerpo ni restos. Así, el 8 de septiembre de 2018, Kimberly Kessler fue acusada formalmente de asesinato en primer grado de Jolene Cummins. Se declaró no culpable. Desde el momento de su arresto, el comportamiento de Kimberly resultó desconcertante. Mientras la esposaban, bromeaba con los agentes como si fueran amigos suyos, diciéndoles que podían apretar más las esposas si querían, que no le dolían en absoluto.
en una llamada telefónica con su madre desde la cárcel, mostró una actitud igual de inquietante, asegurando que no sabía nada, que no tenía nada que ver con lo ocurrido, y quejándose de que, aunque la mantenían en aislamiento, aquello le parecía maravilloso. Durante esa misma llamada, empezó a hablar de una supuesta conspiración de los Illuminati en su contra, y sugirió que el padrastro de Jolene debía de formar parte de esa organización, o de alguna sociedad secreta, simplemente porque ocupaba un cargo de cierta autoridad en la cárcel del condado de Nassau, donde ella estaba retenida. Su madre, lejos de contradecirla, alimentaba esas teorías. Kimberly llegó a afirmar que todo aquello era en realidad una estafa de seguros, entre otras teorías igualmente descabelladas, y también acusó a la prisión de haberle robado sus joyas y hasta una motocicleta de su trastero. En los meses siguientes, mientras avanzaban las vistas previas al juicio, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Todo empezó a tener más sentido cuando, el 5 de marzo de 2019, su abogado defensor alegó que era mentalmente incompetente. El 3 de julio de ese año, el juez la declaró incapacitada para ser juzgada y fue enviada al Hospital Estatal de Florida para recibir tratamiento. Ni los investigadores ni la fiscalía se creyeron esta supuesta incompetencia ni por un segundo, estaban convencidos de que sabía exactamente lo que hacía. El detective Wayne Harrington, que trabajó en el caso, la describió simplemente como una persona con trastornos de personalidad, pero no como alguien incapaz de comprender sus actos. Para demostrar que era competente para ser juzgada, una enfermera psiquiátrica llamada Alexandra Johnson la evaluó, concluyendo que el comportamiento errático de Kimberly estaba bien pensado y organizado, pero que no era lo suficientemente convincente para quienes realmente sabían lo que estaba pasando. Guardias de seguridad de la prisión también testificaron en la misma vista, afirmando que era perfectamente capaz de comunicarse con claridad cuando quería. Tras esta audiencia, en marzo de 2020, se revocó la incapacidad, declarándola de nuevo competente para ser juzgada, y su juicio quedó fijado para el 6 de diciembre de 2021. A partir de ese momento, su comportamiento empeoró todavía más. En abril de 2020, inició una huelga de hambre que se prolongó 56 días, durante los cuales pasó de 89 kilos a apenas 33. Aseguraba tener miedo de ser envenenada en la cárcel del condado de Nassau. La situación llegó a tal extremo que el sheriff tuvo que solicitar una petición de emergencia para alimentarla por la fuerza y trasladarla a un hospital psiquiátrico, temiendo que muriera de inanición. Ella misma dijo que solo volvería a comer si la trasladaban a otra cárcel, así que fue enviada temporalmente al condado de Duval, donde retomó la alimentación. Sin embargo, esa cárcel terminó rechazando seguir a su cargo, ya que tenían que hospitalizarla casi a diario, unas 33 veces en total, provocando disturbios de forma deliberada. Fue devuelta a la cárcel de Nassau, donde también empezó a causar problemas, extendiendo su comportamiento disruptivo a las propias vistas judiciales. Se negaba a participar en las audiencias. Cada vez que la llevaban en silla de ruedas a la sala, empezaba a gritar cosas sin ningún sentido, como que uno de sus propios abogados defensores, al que había despedido, era en realidad primo de Jolene Cummins, algo completamente falso. Gritaba también que quería deshacerse de la oficina de defensores públicos. Tras cada uno de estos episodios, la sacaban de la sala y tenía que seguir las audiencias desde una habitación aparte, por televisión. Mientras tanto, en la cárcel, discutía constantemente con otras reclusas, contándoles historias delirantes sobre su madre, como que fabricaba muñecos vudú con su propio pelo para castigarla, o que la había vendido a distintos hombres, algo que sus amigos de la infancia aseguraron que era completamente falso. También llegó a desnudarse y untarse excrementos por el cuerpo, por las paredes de su celda y sobre los propios agentes. En abril de 2021, fue acusada de 2 cargos de agresión a agentes de la ley por lanzarles heces. Cuando entraron a su celda para pedirle que se levantara y así poder desinfectarla, en lugar de cooperar, se desnudó, tomó un vaso de espuma donde guardaba sus propios excrementos y comenzó a untárselos por todo el cuerpo, las paredes, y después a lanzárselos a los agentes, que tuvieron que utilizar una pistola eléctrica para detenerla. Finalmente, el juicio comenzó el 6 de diciembre de 2021. La fiscalía presentó toda la evidencia recopilada, las grabaciones de Kimberly deshaciéndose del coche de Jolene y arrojando bolsas de basura visiblemente pesadas, la prueba de luminol en el salón, las compras en Walmart, incluido el cuchillo eléctrico, la sangre en la bota, el calcetín y las tijeras.
pero lo más determinante para el caso fueron las búsquedas de Internet, porque para condenar a alguien por asesinato en primer grado es necesario demostrar premeditación, y esas búsquedas, realizadas 3 semanas antes del crimen, mostraban exactamente eso, que había llegado a contemplar inyectar drogas a Jolene, y que había investigado cómo encubrir un crimen. El abogado de Kimberly no negó ninguna de las pruebas, algo que resultaba prácticamente imposible de hacer, pero sostuvo que solo demostraban que había habido una pelea, sin poder probar cómo empezó ni cómo terminó, y por tanto, según su argumento, no se podía demostrar premeditación ni siquiera que Jolene estuviera muerta. El juicio duró apenas 3 días. El último día, el 9 de diciembre, le dieron a Kimberly una última oportunidad para participar, decir algo en su defensa o aportar cualquier información, y se negó. Ambas partes procedieron entonces con sus alegatos finales, la fiscalía subrayando que la frase que ella misma había buscado, sin cuerpo, no hay delito, era en realidad una confesión, y la defensa insistiendo en que unas búsquedas de Internet no prueban un asesinato. El jurado deliberó poco más de 1 hora antes de declarar a Kimberly Kessler culpable del asesinato en primer grado de Jolene Cummins, un veredicto sorprendentemente rápido para un caso sin cuerpo ni restos, algo excepcionalmente difícil de probar. Kimberly fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jolene Cummins nunca fue encontrada. Ningún resto suyo ha aparecido jamás, y todo apunta a que fueron desechados en aquel vertedero de Georgia, entre millones de kilos de basura, un lugar donde encontrarlos habría sido, literalmente, como buscar una aguja en un pajar. Kimberly Kessler ha presentado numerosas apelaciones para anular su condena, alegando falta de pruebas suficientes, negando incluso que pueda afirmarse que Jolene esté muerta, e insistiendo en que nunca fue irrespetuosa ni disruptiva durante el proceso judicial. Hasta el día de hoy, su condena se mantiene firme, y permanece recluida en la prisión estatal de Florida. La peluquería Tangles cerró sus puertas para siempre nada más conocerse la desaparición de Jolene y jamás volvió a abrir. Hoy, lo único que queda en su memoria es un banco conmemorativo instalado en su honor. Su madre nunca podrá enterrar a su hija, ni tendrá jamás ese cierre que tanto ha buscado durante todos estos años. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para más.